Y vamos a la predicación de la palabra de Dios. Y mire la pluma que no hallaba, aquí la tenía. Van y me la piden y ya no me la regresan. Le decía al hermano Chago y al grupo de hermanos que estuvieron aquí en la clase dominical que es evidente cuando Dios está obrando y cuando Dios pone en su correcto lugar las predicaciones. La lección de esta mañana con el hermano Santiago tuvo que ver con la lealtad. Es la lección número 14 de las lecciones que él ha estado dando. Una excelente lección acerca de la lealtad. Esto lo estaremos repasando en las clases que vamos a dar los martes. Pero yo tengo por otro lado un mensaje que se llama hombres fieles, o pudiéramos decir hombres leales. Esto no significa que las mujeres no son fieles y leales a la obra de Dios, pero bueno, en la Biblia se le da al hombre la posición, el rango de ser el líder espiritual en el hogar y también en la congregación. De manera que vamos a estudiar hombres fieles esta mañana y abrimos la Biblia en el capítulo 15 de Hechos, versículo número 22. Gracias a Dios tenemos una buena asistencia. Espero en Dios que la predicación también sea buena y les sirva a cada uno de los que lo vamos a oír. Y hoy no está el hermano Gamaliel que transmite los cultos, pero lo estamos grabando para transmitirlo esta misma tarde de ser posible. Y tenemos gente que nos oye en muchos diferentes lugares de la República y en otros países. A todos ellos les mandamos un saludo, muy especialmente al hermano Pastor Fernando allá en Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Él siempre nos escucha y siempre dice que le gustaría conocerles y estar aquí en la iglesia. Pero hay otros países como Ecuador, Venezuela, Panamá, bueno, un montón de ellos que ojalá nos puedan seguir escuchando. Capítulo 15 de Hechos, versículo número 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Notemos que se mencionan Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas. Este grupo de hombres que se menciona, el escritor de Hechos les pone una manera de describir cómo eran ellos. Y dice: varones principales entre los hermanos. Dios no hace acepción de personas, pero nosotros en la congregación, en la iglesia y en todos los campos de actividad del ser humano, nos fijamos en quién sobresale. En el caso que nos ocupa esta mañana, no se trata de sobresalir por ninguna otra razón más que por ser fieles y leales. Amén. Entre los hermanos. Amén. Usted puede ser un hombre que sobresale en el estudio, que sobresale en el negocio, que sobresale en diferentes cosas, y eso no necesariamente significa que sobresale en la iglesia como alguien con quien se puede contar como una persona fiel. Hay gente que piensa que todos los que asistimos aquí somos leales. Anoche yo estaba teniendo una reunión ahí con varones de la congregación y alguien llegó a buscarme. Tenía años que no lo veía. Por fin ya me mencionó y me acordé quién era. Querido hermano,
La amistad de él y su familia remontan hasta hace 50 años. Y él es uno de los jóvenes, vino a la iglesia, estuvo ahí con nosotros. Y los que estaban ahí pueden dar testimonio de que lo que le digo es cierto. Él viene y dice: pastor, tengo bonitos recuerdos de usted. Bueno, qué bueno. Pero le dije: y hermano, ¿de qué se trata? Ya estuvimos platicando ahí y me dice: pastor, Dios me ha bendecido en mis negocios. Estoy prosperando, mi familia, mis hermanos, mi papá es pastor, pero además son hombres de negocios. Dice: estoy abriendo un negocio a unas cuantas cuadras de aquí, de la iglesia. Amén. Y necesito hombres o mujeres que quieran trabajar. Dice: y yo pensé en la gente de su iglesia como gente leal y fiel. Entonces, hay gente allá afuera que piensa que usted es alguien en quien se puede confiar. Diría usted: ¿entonces le va a mandar al que sea? No a cualquiera. Pero la invitación está abierta. Usted es un caballero, usted es una dama, quieren el trabajo, quieren saber de qué se trata. Bueno, después del culto pueden verme y yo arreglo una entrevista con este hermano y su esposa. Es una familia de gente cristiana, gente de emprendedora. Pero mire, qué interesante que hay gente que piensa en nosotros como gente con quien se puede contar. Los felicito porque la fama esa ustedes solo la han ganado. Yo no se las he dado, pero ustedes se han merecido esa fama de ser gente con quien hay otros que dicen: ellos pueden trabajar. Los hombres que se mencionaron en el texto que leímos son hombres fieles, hombres a quienes valía la pena en aquel entonces encomendarles las responsabilidades tan importantes que tienen que ver con la iglesia y el ir a predicar a otro lugar. Quienes estén en una iglesia deberán siempre ser gente con quien se pueda contar, gente siempre dispuesta a servir. Y siempre hay gente en la iglesia que quiere servir, que quiere ayudar. Pero también hay gente, hombres y mujeres, que no sobresalen para bien, sino desafortunadamente a veces para no apoyar la obra o estorbar la obra. Y cuando lo hacen porque ellos quisieran ser los que sobresalen. Pero no se sobresale queriendo estorbar el trabajo de alguien que sobresale. Se sobresale haciendo lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Ser materia dispuesta. En el texto de hoy leemos al menos de unos cuantos a quienes se les distingue como, dice aquí, varones principales. Principales es otra vez porque sobresalían con sus actitudes y con su desempeño para lo bueno. Y eran fieles y eran leales a quienes estaban en una posición de liderazgo. También se menciona a alguien que no era un hombre leal. Se menciona a Juan Marcos. Y dice la Biblia en los versículos 37 al 39 de Hechos 15 lo siguiente: y Bernabé quería llevar consigo a Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 15:37. Y luego dice, pero a Pablo, y tenemos que entender por qué se menciona pero a Pablo. Pablo era un hombre leal a Dios, era un hombre fiel, un hombre que se interesaba en la obra. Entonces Pablo tenía la capacidad y el discernimiento suficiente para decir, Juan Marcos, no. A Pablo, dice, no le parecía bien llevar consigo a el que se había apartado de ellos desde Panfilia. Entonces fíjese, un hombre que anda en la iglesia y anda en la obra de Dios, pero de repente sí, de repente no, de repente aquí, de repente allá, fluctúa como plumita en el aire. Pablo dice, aguas, a ese no. Y continúa diciendo, no había ido con ellos a la obra. Cuando Pablo dijo, él no, le preguntaron, ¿por qué no? Porque no ha ido con nosotros a donde hay que ir, cuando hay que ir. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Mira, hermano, no busque razones para separarse de la obra de Dios y de servir a Dios. Pero si una razón es válida para apartarse no de la obra, sino del que no quiere hacer la obra, es que ande con, ahorita sí, ayer no, mañana otra vez sí, pasado mañana, ahora que venga Navidad sí, y así. No, el asunto es que la obra de Dios es algo que no para. Y quienes no somos leales, queremos pararla. Entre nosotros, aún esta misma mañana, pudiera haber gente como Pablo y Bernabé o como Juan Marcos. Pablo y Bernabé son los que decían, vamos a predicar a Panfilia, vamos a predicar a Antioquía, vamos a predicar a aquel rancho. Y había quien decía, vamos hermano, ¿a qué hora nos vamos? Pero también había uno que decía, ¿a poco van a ir? Porque ustedes también van a andar ahí atrás del pastor yendo a los ranchos. Hay gente así, hermano. Hay gente así. La fidelidad es una cualidad que Dios da. Usted no la puede conseguir en Mercado Libre ni en Amazon. Es una cualidad dada por Dios para quien quiere hacer la obra de Dios. Amén. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, escuche, fiel es Dios, amén, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 1 Corintios 10:13, Pablo dice otra vez, Dios es fiel. 1 Juan 1:9, la Biblia dice, fiel es Dios y también justo. De manera que si Dios tiene como uno de sus atributos más grandes y cualidades muy especiales la fidelidad, quienes lleguen a ser fieles en lo que a las cosas de Dios se refiere, deberá atribuirle y admitir que esa fidelidad, esa lealtad, como se nos habló en la mañana, será dado Dios. Amén. Porque, mi hermano, Dios es fiel. Amén.
¿Sabían ustedes? Y esto deberá calar. Hay inconversos más fieles en algunas áreas de la vida que algunos creyentes. Hay gente que no viene a esta iglesia, hay gente que no reclama ser creyente, pero que yo le recomendaría para ir a trabajar con el hermano antes que a algunos de por aquí. Dije, eso cala. Pero si usted no es una persona de esas, entonces a usted no le cala. Ni es mi intención que a nadie le lastime ni le moleste lo que yo diga. Pero ¿a poco no es cierto que usted conoce gente que no viene a la iglesia, pero son buenos trabajadores, son buenos estudiantes, pagan sus deudas, tratan bien a su familia, en fin? Ser fiel es algo bueno. Pero déjeme insistir en que ser fieles para la obra de Dios es algo que se requiere urgentemente. Amén. Y en todo el mundo. Pero otra verdad bíblica establecida miles de años antes que yo le predicara esta mañana es esta verdad: se batalla para hallar hombres fieles. Amén. Escuche lo que la Biblia dice en el Salmo número 12, versículo 1. Si puede mantenerse al ritmo de la lectura, háganlo, véanlo en su Biblia, márquelo. Y aquí le estoy diciendo, se batalla para hallar hombres o gente fiel. Salmo 12, 1 dice: salva, oh Jehová. Está diciendo el salmista, líbranos, Señor. Y lo que dice enseguida, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿Se da cuenta? Faltan hombres piadosos y han desaparecido. No han desaparecido, no han dejado de existir, pero desaparecer es no se ven, no los encontramos, pero por ahí andan. O quiera Dios esta mañana hablarle al corazón a uno o varios de ustedes y decir: Dios mío, hazme un hombre fiel, porque ya dijimos, la fidelidad es una cualidad de Dios y solamente en Dios usted la puede conseguir. Amén. En el Proverbio capítulo 20 versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad o fiel, ¿quién lo hallará? ¿Sabe quién es fiel? Quien se compromete con Dios Amén. y sigue siéndolo el resto de su vida. Amén. Amén. Mi consejo para un joven predicador es: hermano, ¿le está entrando usted a esto en serio? Porque si el día de mañana me sale con que ya no, nunca debió haber empezado. Ay, no, pues entonces no me meto. ¡Qué bueno! Porque usted puede entrar a trabajar en Lala y salirse y luego irse a Chilchota. Usted puede trabajar en Milwaukee y luego salirse e irse a trabajar a Bastos. Pero cuando se trata de serle leal a Dios, el Señor exige que sea leal el resto de su vida. Amén. El apóstol Pablo, yo me imagino pensando en el Salmo 12.1 y en el Proverbio 26 que les acabo de leer. Él sabía lo que era estar en la obra de Dios y batallar para encontrar hombres fieles. Porque escribiéndole una carta a los filipenses, Pablo escribió lo siguiente en Filipenses 2,
19 y 20, cuando dijo: espero en el Señor enviarles a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de cómo están ustedes. Y dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que sinceramente se interese por vosotros. Qué tremenda manera de hablar del apóstol Pablo. Hermanos, estoy contento, me da gusto oír de ustedes, y les voy a mandar a Timoteo. Lo hace con gozo, pero además de enviarles a Timoteo con gozo de poder hacerlo, les dice: es que no tengo a ningún otro del mismo ánimo. No tengo a otro que exhiba las mismas ganas, el mismo entusiasmo, la misma actitud, como para decirle: hermano, ahí te encargo a los hermanos. Si leímos y escuchamos con atención, ya nos dimos cuenta que es cierto que los hombres fieles están escasos. Ese es el lamento de muchos pastores por todo el mundo. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que a mí y a cualquier pastor que se interesa en la iglesia, hablando de la gente de la que se compone, tenemos un corazón lleno de preocupación y queremos saber que cuando el hermano Toño se muera, habrá hombres como Timoteo que Dios diga: no hay otros con el ánimo de ellos, sigan adelante. Amén. Dice la Biblia en Hechos 16:2 que de Timoteo la misma gente dice: daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, no solamente habían dado Timoteo en una parte, no, habían dado en muchos lugares. No andaba saltando de un lugar a otro porque no era leal de ninguno. No, andaba porque al momento era el único que Pablo tenía para confiarle la obra que él había empezado. O somos Timoteos o somos Juan Marcos. Acuérdense que Juan Marcos, por su inconsistencia y falta de sinceridad, llegó a abandonar a Pablo, no queriendo ir con ellos, dice Pablo, a la obra, donde ya les leí Hechos 15, 37 al 39. Tercer lugar, vamos a ver en el Antiguo Testamento que hubo hombres fieles, hombres con quien Dios pudo contar y encomendarles una obra muy particular. Tenemos a Abraham. Se menciona de Abraham en Nehemías 9, 7 y 8: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y luego dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él. Oh hermano, Dios trata de una manera especial con aquella gente a quien Él les ve en su corazón la fidelidad. Nehemías escribe de Abraham muchos cientos de años después y dice: Abraham, aquel al que tú hallaste fiel en su corazón. Ay, hermano, háganos Dios alguien a quien Él vea fiel desde nuestro corazón. Abraham fue uno. Moisés, otro grande. Dice la Biblia en el capítulo número 12 del libro de Números, versículo 7: mi siervo Moisés,
que es fiel en todo. Tremendo, ¿verdad? Moisés, fiel en todo. Samuel, y voltea a mi hijo. Samuel, 1 de Samuel 2:35 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Y déjenles doy un chisme de Samuel. Ese Samuel llega al hotel donde nos hospedan los pastores cuando vamos a predicar. Y sí, ayuda con una maleta. Se mete y la avienta ahí en el cuarto y va y se acuesta en la cama y pide el control de la tele. ¿Eh? ¿Qué le parece? Y en el avión se sienta y baja la mesita y quiere que le traigan algo. Gracias a Dios por mi hijo. Otro fiel en el Antiguo Testamento, David. De David dice la Biblia: entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y como quién entre todos vosotros tus siervos es tan fiel como David, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Y otros que se mencionan en la Biblia. Mis hermanos, lo que se dice de estos últimos hombres es que eran fieles. ¿Y no creen ustedes que ustedes y yo podemos ser fieles a Dios? Ya que los fieles, dice la Biblia, están escasos. Amén. Veamos ahora algunos hombres fieles en el Nuevo Testamento. Ya vimos a unos en el Antiguo, ahora veamos a algunos en el Nuevo. Timoteo ya lo mencionamos. Y dice 1 Corintios 4:17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel. Y dice: y fiel en el Señor. Amén. Jóvenes, señoritas, el Señor le quiere a usted para que sea usted fiel al Señor en todo lo que usted pueda. Quiera usted moverse con la ayuda del Espíritu Santo en su voluntad, y quiera usted llegar a ser una persona con quien su iglesia pueda contar, una persona que cuando alguien busque un trabajador podamos decir: hermano, al que usted quiera, todos son buenos para chambear. Yo quisiera eso. Otro fiel que se menciona, Tíquico. Qué feo nombre, pero qué bonito que está contado por la palabra de Dios en Efesios 6:21, cuando dice: Tíquico, amado y fiel, ministro en el Señor. ¿Se llamaba feo? Sí, está feo su nombre, pero qué bonito se habla de él cuando se dice: era un fiel servidor en el Señor. Amén. Otro, Epafras. Vaya nombrecito. Epafras. Colosenses 1:7 dice: Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Otra vez, Tíquico, Epafras. Qué feos nombres, pero qué bonito se habla de ellos cuando se dice que eran fieles en el servicio al Señor. Amén. A lo mejor este se llama o se quisiera llamar Luis Miguel. Pero mejor como se llame, como ya le pusieron, así llámese, pero sea fiel al Señor. Otro aquí. ¿Quiere oír el nombre? Este está menos feo. Este se llama Onésimo. Onésimo, en Colosenses 4:9 dice: Onésimo, amado
y fiel hermano. Disculpen la insistencia. No interesa cómo se llame usted, mi querido hermano. Lo que Dios, lo que la iglesia, lo que la colonia donde vivimos, lo que nuestra familia necesita es alguien que no se batalle para amar y que sea una fiel persona en la obra de nuestro Dios. Amén. Hay, pensando en que las mujeres también pueden ser útiles y fieles en la obra de Dios, hay una señorita en nuestra iglesia que hace como 3 semanas habló con mi esposa y conmigo diciendo: pastor, voy a dejar mi empleo para apoyar. Ella oyó que mi esposa batalla con su salud y batallamos con la escuela y todo eso. Dijo: ¿me permitirían servir en la iglesia? Amén. Y esa hermana está sirviendo en la iglesia desde hace 2 semanas Amén. en la escuela Amigos de Samuel. Amén. Sí hay hombres y mujeres fieles. Amén. Sí hay hombres y mujeres que no están buscando un renombre. Están buscando que Dios les ponga el nombre de fieles. Amén. Ayer, antes de irme, pude ver, para llevarme en oración, a las hermanas y hermanos que se quedan a limpiar y trapear todo el edificio después de la reunión de jóvenes. Si hay hombres y mujeres fieles, hay 2 hombres más fieles que voy a mencionar. Estos ya no se llaman tan feo. Pablo dice: doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, Amén. poniéndome en el ministerio. Amén. Mire, Pablo no está diciendo: fíjense que yo soy fiel. No, hace rato les dije al principio, la fidelidad es una cualidad dada por Dios Amén. a una persona que dice: ¿qué hago? Y Pablo, años después, lo encontramos escribiendo la Biblia en el capítulo 1, versículo 12 de Primera de Timoteo, y diciendo: yo le doy gracias a mi Dios porque Él me fortaleció. Le doy gracias a Cristo nuestro Señor porque Él me tuvo por fiel. ¿Se fijan? Él piensa que yo soy fiel. No está diciendo Pablo: véanme, yo soy fiel, miren, yo sí, miren yo lo que hago, miren. No, Pablo está diciendo: hermanos, si él dice que es fiel, este hombre, Pablo dice: gracias Dios, gracias Señor Jesucristo, porque tú me tienes por fiel. ¿Y cuándo tiene Dios por fiel a alguien? Cuando Dios, como Nehemías lo dice acerca de Abraham, que Dios vio su corazón. Amén. Tremendo apóstol Pablo. Otro aquí, con un nombre también así, Silvano. Mi prima Silvia, yo le digo Silvana. Y la hermana Silvia, ¿hoy cumples años o ayer? Hoy. Hoy cumple años. Si conozco a una mujer fiel en las cosas de Dios, prima Silvia, Amén. que Dios te bendiga. Ella está lista, no está lista, pero dijo que ya estaba lista, porque como ya viene la brigada médica, ella no se la quiere perder. Ahí llega tempranito chequeando. Si hay mujeres fieles, Amén.
No vamos a decir la edad, ¿verdad? De Silvano se dice, por conducto de Silvano, 1 de Pedro 5:12, a quien tengo por fiel, os he escrito brevemente, amonestándoles y testificándoles que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Uno o unos hombres y mujeres pueden ser fieles cuando se den cuenta que hacen falta para que el Evangelio avance y se mantenga en una buena reputación, de manera que la obra de Dios deje de sufrir tanto reproche. Ya estuvo bueno. Hay tanto infiel en todo sentido entre la gente de todas las iglesias de todo México y del mundo, que con tanta obra de infidelidad en todas o muchas áreas de la vida de las iglesias, se requiere escuchar con atención el llamado que se está haciendo desde este púlpito esta mañana, a pedirle a Dios que Él haga de nosotros hombres fieles. Amén. Que haya distintos lugares donde, si se nos pone a hacer la obra, le seamos fieles al Dios de la obra. Si hay algo bueno que está sucediendo en muchas regiones de México, es gracias a Dios y gracias a hombres fieles que sí hay todavía en las iglesias. Amén. ¿Considera usted que Dios, viendo ahorita mismo nuestro corazón, nos considera a usted y a mí como fieles? Y que Él ya tiene un lugar donde usted o yo vayamos y sigamos haciendo la obra de Dios. Amén. ¿Cree usted que tiene la fidelidad de Silvano, de Pablo, de Epafras, de Tíquico, de Abraham, de Moisés y de otros que se mencionan en la Biblia? Cosa buena es notar que muchos hombres a los que se les llama fieles en el Nuevo Testamento recibieron su entrenamiento por el mismo apóstol Pablo. Amén. Júntese con lobos y se va a enseñar a aullar. Júntese con la gente fiel que sirve a Dios Amén. y va a aprender a ser fiel. Amén. Ustedes pueden aprender a ser fieles siguiendo de cerca y sirviendo junto a quienes sirven en esta iglesia. Amén. Déjense entrenar. Nadie sabemos ya todo. Todos podemos y necesitamos aprender de otros. Por supuesto, de otros que también sean fieles al Señor. Amén. Aquí es donde se pone difícil, porque hay tanto por ahí que ha quedado mal, tantos pastores, tantas decepciones, tantos fracasos, tantos que salen con que dijo su mamá que siempre no, y abandonan todo. Y la fidelidad. Señor, han desaparecido los fieles de la tierra. ¿Dónde están los piadosos? Han escaseado, dijo el salmista. Déjeme darle, rumbo al final de mi mensaje, algunas cualidades o características que un hombre fiel necesita tener en cualquier área de ministerio: música, jóvenes, predicación, ganar alma, en todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. Cualidades que un hombre necesita, una mujer necesita, si es
que va a ser usado por Dios y lo va a ayudar a ser fiel. Número 1, se preocupa por los intereses o las necesidades de los demás. Esta semana que estuve ausente, le encargué a un par de hermanos, además de ganar almas el jueves, que visitaran a una familia. Y la buena noticia es que ellos fueron, hablaron con esta familia y varios fueron salvos. Amén. Recibieron con gusto la visita, recibieron con gusto el mensaje, porque alguien que lleva un mensaje, pero demuestra interés por alguien en ese momento, hará de aquella persona alguien que reciba lo que le den. Amén. Dije, primera cualidad de alguien fiel, se preocupa por los intereses de los demás. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman su propia bondad, pero un hombre de verdad u hombre fiel, ¿quién lo hallará? Amén. Ahora, ¿cómo hay gente que se va mal en su pensar? Y va a decir: ah, sí, pues esto es todo lo que el pastor les dice que hagan, lo hacen. ¿Y eso qué tendría de malo? No, pastor, es que a mí me gusta hacer lo que a mí me da la gana. Pues, tampoco me voy a pelear con usted, haga lo que le dé su gana. Y vaya en el trabajo y dígales ahí un día llegando: aquí yo vengo a hacer lo que me da la gana. ¿Sabe qué va a hacer? Le van a dar una patada, y va a saltar tierra, y usted se va a ir haciendo lo que le dé su gana. No, mire, se trata de que, hermano, voy a estar fuera. Mira, este hombre estuvo en el hospital, estuvo grave, les encargo que lo visiten. ¿Cómo ven? Y ellos tienen en su corazón servir a Dios. Y si el pastor les encargó algo y lo hace, no es porque el pastor sea el pastor, sino porque una persona fiel se va a interesar en el bienestar de alguien más, Amén. en la salvación de alguien más. Amén. Pablo, hablando a los filipenses acerca de Timoteo, les dijo, ya había leído esto, pero voy a repetirlo: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de cómo están ustedes, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Se fijan por qué manda a Timoteo? ¿Por qué le dice fiel a Timoteo? Porque Timoteo dice sinceramente, con todo su corazón, se interesa en ustedes. Amén. Recíbanlo, porque tengo a otros que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Amén. Pero ya conocemos los méritos de él, o Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Cualidades de un hombre fiel en la obra de Dios, que se interese por el bienestar de otros. Además, que se preocupa por la demás gente más que por lo suyo. Esto se da cuando usted quiere servir a Dios. Amén. Además, una persona fiel, sus valores son correctos. Amén. Valores correctos. Anda en lo que anda porque ama a Dios. Amén. Anda para ver qué da, no a ver qué saca.
Dice la Biblia en Proverbios 28:20, escúchenlo por favor bien. El hombre de verdad, o el hombre fiel, tendrá muchas bendiciones. Yo quiero eso. Además, una persona fiel es alguien que vive irreprensible en su testimonio hacia el mundo. Pórtese bien, hermano. Amén. Que la gente que lo conoce, que es hermano, no digan de usted, ¿y eso que es hermano? Mejor que digan, es que él es hermano. Amén. ¿Fija la diferencia? Cuando dicen, ¿y eso que es hermano? Eso no sirve. Pero cuando dicen, no, es que él es hermano. Amén. Usted es fiel. Es obediente a Dios. Demuestra que es fiel al Señor y le enseña a otros. Y por último, vamos a ver cómo probar la fidelidad de alguien y cuáles son los beneficios de ser fieles. Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Sea fiel en lo pequeño y algún día se le tendrá en lo grande. Pruébese en cuestiones materiales antes de pensar que puede hacerse cargo de las cosas espirituales. Hay que probarlo en cómo esa persona valora lo que no es suyo antes de darle lo que no es suyo. Dije, pruébese a esa persona en cómo esa persona valora lo que no es suyo. Una cosa que me molesta mucho a mí es que cuando dicen, esto es de la iglesia, la banca es de la iglesia, la camioneta es de la iglesia. ¿Sabe por qué dicen eso? Para destruirlo. Dice, no, si le digo, no, eso es del hermano Pablo, ándele, vaya y destruyale su camioneta. A ver cómo le va. Le va a quitar el marcapaso y lo va a poner a usted a marcar el paso. Mire, ser fiel es, Señor, esto es tuyo, esto no es mío, pero porque no es mío y es tuyo, yo lo voy a cuidar. Amén. Yo no voy a quebrar las bancas, no las voy a arrastrar, no las voy a... Hermano, lo más pequeño. No, yo ya no voy a venir porque ahí dice que no entre con café. Los beneficios de ser fiel, y nos vamos. Algún día tendrá usted la oportunidad de ser a quien le pregunten qué tengo que hacer. ¿Qué más es el beneficio? No le va a faltar bendición. Amén. Dios lo va a recompensar. Le va a dar más responsabilidades. Se le va a dar un ministerio. Y Pablo dijo, por tanto, les ruego que me imiten. Padre nuestro, no tenemos en lo